Y ahora ya podemos compartir pantalla. ¿Pueden ver la pizarra virtual, chicos? Sí. Sí, ingeniero. Ya, ok. Entonces hemos quedado en el gradiente de velocidades. Hemos dicho que el valor de la tensión cortante en un fluido es igual al coeficiente de viscosidad dinámica por el gradiente de velocidades en la dirección normal o perpendicular a la del movimiento del fluido. Hemos dicho que se clasifican en función también de aquellos fluidos que cumplan o no cumplan la ley de Newton. Veamos algunos ejemplos. Que nos van a permitir un poco mostrar cómo funciona la ley de Newton. Nos dice el siguiente ejemplo. Una placa de acero descansa sobre una película de un aceite de espesor H y viscosidad dinámica conocida. Mío. Dice que potencia deberá gastarse para mantener la placa en movimiento con velocidad constante V sub 0. Asumir una distribución lineal de velocidades en el medio fluido. Veamos. Esta es la superficie sobre el cual dice que disculpas. Disculpas, se ha salido de la reunión. Voy a volver a compartir pantalla. Tenemos entonces la superficie del fluido, que dice que tiene un espesor H. Vamos a poner un sistema de coordenadas X y Y, cuya dirección normal es X.
Y aquí tenemos un fluido cuya viscosidad dinámica es μ. Aquí dice que descansa una placa de acero de área A y que obviamente está moviéndose, dice, con una velocidad constante v sub 0. Entonces vamos a tener lo siguiente. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la placa de acero, en dirección contraria al movimiento, está la tensión T sub 0. Y obviamente aquí tenemos una fuerza F que es la que provoca el movimiento. Como la velocidad v sub 0 es constante, entonces podemos decir sumatoria de fuerzas en el eje X sería igual a la masa por la aceleración según X. Al ser la velocidad constante, la aceleración es 0. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual la fuerza F menos la fuerza debida a la tensión T sub 0. Y esto sería igual a 0. De ahí la fuerza que provoca el movimiento es igual a la fuerza en T sub 0. Pero la fuerza debida a la tensión entre el área es igual a la tensión superficial. Perdón, es igual a la tensión T sub 0 debida al gradiente de velocidades. Entonces, nuestra fuerza que provoca el movimiento va a ser tau sub 0 por el área. Ahora bien, para tau, por la ley de viscosidad de Newton, vamos a tener que la tensión es igual a μ por la derivada de B. En este caso, la dirección normal es el eje Y. Derivada de B respecto de Y. Como B es distribución lineal, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que de acuerdo al eje Y, nuestra superficie la distribución de velocidades nos dice claramente asumir una distribución lineal de velocidades en el medio fluido. Entonces, será de esta manera, donde en el espesor H, P va a ser igual a V sub 0. Y en el origen, obviamente, la velocidad debe ser 0.
Como es lineal, entonces podemos asumir que B es función de y es igual a una constante A más B por Y, ¿no? Distribución lineal. Hay que hallar A y B, pero B en Y igual a 0 vale 0 por esa condición de borde. Entonces A más 0 es 0. Por lo tanto, la constante A vale 0. La velocidad en Y igual a H vale B sub 0. A más B por H igual a B sub 0. Como A es 0, la constante B es B sub 0 sobre H. Entonces, la distribución de velocidades es igual a B sub 0 sobre H por Y. Hallamos ahora el gradiente de velocidades, la derivada de la velocidad respecto a la dirección normal. Esto quiere decir, derivando respecto a Y, B sub 0 sobre H, ya que la derivada de Y es 1. Ya tenemos esto. Entonces nos va a quedar que la distribución de tensiones es mu por B sub 0 sobre H. ¿Qué significa esto? Que la tensión se distribuye constantemente. ¿Qué significa esto? Que si la velocidad se distribuye linealmente, la tensión cortante es constante en todos sus puntos y vale mu B sub 0 sobre H. Por lo tanto, entonces vamos a tener que la fuerza es mu B sub 0 sobre H por el área de la placa. Pero nos pide potencia. ¿A qué es igual potencia? Fuerza por velocidad. Entonces la potencia va a ser mu B sub 0 sobre H por el área y la velocidad que es constante B sub 0. Entonces la potencia va a ser igual a mu B sub 0 al cuadrado por área sobre H. Y esta sería la expresión de la potencia que debe de gastarse para que la placa esté en movimiento a velocidad constante. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, ingeniero, todo claro. Ok. No, Veamos otro ejemplo. ¿Ve? Buscaremos el libro.
Dice, por una tubería de radio R igual a 0.08 metros, circula un fluido de viscosidad igual a 0.001 kilogramos por metro por segundo. Determinada por la dirección mostrada. La distribución de velocidades en el interior de la tubería responde a la forma de un paraboloide con valor de velocidad conocido de 2 metros por segundo en el eje central de la tubería. Si la longitud es de 30 metros, determinar la distribución de tensiones cortantes en el seno fluido. La fuerza ejercida sobre las paredes considerando que no varía la distribución de velocidades.
Entonces lo que tenemos es una tubería por aquí circula un fluido. Esta tubería tiene un radio R y circula por aquí un fluido con viscosidad μ. Entonces dice que la distribución de velocidad en el interior de la tubería responde a un paraboloide con un valor conocido en el eje de la tubería, ¿no? Ahí, de B sub 0. La tubería tiene una cierta longitud y el valor de B sub 0. Entonces, si vemos de perfil, la distribución de velocidades sería de esta manera. En el eje de la tubería, esto vale B sub 0. Y vamos a poner que aquí tenemos el eje X y aquí un eje normal que lo voy a llamar el eje radial. Y aquí está R. Entonces nuestras velocidades van a ir de esta manera, ¿no? Por lo tanto, el valor de tensión cortante es μ por el gradiente de velocidades respecto a la dirección normal, que en este caso es la radial. Como es parábola, al ser una parábola, B es igual a A más B por R al cuadrado, ¿no? Partimos del hecho de simplemente tener una constante más B por R al cuadrado porque no tenemos, el vértice está sobre el eje X, ¿no? Ahora bien, la velocidad en R igual a 0 es B sub 0. Entonces, B sub 0 sería igual a A, ya que R es 0. La velocidad en R igual al radio de la tubería va a ser 0. Entonces, 0 es igual a A, que vale B sub 0, más B por R cuadrado, ¿no? Por el radio de la tubería. De donde B es menos B sub 0 sobre R cuadrado. Por lo tanto, B es igual a B sub 0 menos B sub 0 sobre el radio de la tubería al cuadrado por R cuadrado. Esta es la ecuación del perfil de velocidades.
debemos hallar la derivada del perfil de velocidades respecto de la dirección radial. Como B sub 0 es constante, sería 0 menos 2 veces B sub 0 por R sobre R cuadrado. Por lo tanto, la distribución de tensiones cortantes sería mu por menos 2 veces B sub 0 sobre R cuadrado por R. ¿Esto qué significa? Que tensión cortante es mu por menos 2 B sub 0 R sobre R al cuadrado. Haremos algunos cálculos para esta distribución de tensión cortante. En R igual a 0, que sería el eje de la tubería, la distribución de tensiones cortantes, fíjense, al ser R igual a 0, 0 por cualquier factor es 0. En el valor del radio de la tubería, la distribución de tensión cortante va a ser menos 2 veces mu B sub 0 sobre R cuadrado por R. Se simplificaría y nos quedaría menos 2 mu B sub 0 sobre R. ¿Esto qué implica? Esto implica lo siguiente en la tubería. Si tomamos así, en R igual a 0, la tensión cortante es 0. En R igual a R, vale menos 2 mu B sub 0 sobre R. Ahí. Tau sub 0 lo llamaremos. Y va distribuyéndose linealmente. Pero obviamente de sentido contrario. Y por simetría se va a dar lo mismo en el otro extremo. ¿No? Ahora bien, ¿esto qué implica? Esto implica lo siguiente. Esto implica lo siguiente, que si tenemos la tubería, la tensión cortante viene de sentido contrario. Voy a manejar menos tau sub 0 para que esté así. Y obviamente hay una fuerza que rodea las paredes laterales debido a tau sub 0, ¿no? Que está sobre toda la superficie de la pared lateral de la tubería. Sabemos que distribución de tensión cortante es fuerza cortante sobre área.
voy a tomar simplemente menos tau sub 0 para que sea positiva la fuerza. Entonces, la fuerza debido a tau sub 0 va a ser igual menos tau sub 0 por área. 2 mu B sub 0 sobre R por el área. Y el área obviamente es toda el área, no es el área de la circunferencia, sino es el área lateral de la tubería. Y el área lateral de la tubería es 2 pi RL. Entonces, R con R se va a simplificar y nos va a quedar que la fuerza debido a la tensión cortante es 4 pi mu B sub 0 por L. Reemplacemos datos porque nos pedían la distribución de tensiones cortantes en el medio fluido y la fuerza. Entonces, tau es menos 2 mu, que es 0.001, B sub 0, que es 2 metros por segundo al cuadrado, sobre R. Sobre R cuadrado en este caso. R es 0.08 metros. Al cuadrado, ¿no? Y eso es después por R. ¿Cuánto les sale ese valor, por favor, chicos? Menos 0,05. De R. Bueno, la fuerza sería 4 por pi por 0.001. Perdón, Por ingeniero, eso, me he equivocado. Es menos 0,625. menos 0,625. Sí, Listo. Y ahora, ¿cuánto es 4 pi por 0.001 por B sub 0, que si no me equivoco es 2, y por L, que es 30 metros? $0,754, Inge. No creo. 4 por pi por 60, ¿cuánto le sale? $0.75. Sí, 0.75. ¿Qué unidades estarán? Unidades del sistema internacional, ¿no? Porque tenemos en kilogramos, está. Kilogramos fuerza. Esa sería la distribución de tensiones cortantes y la fuerza sobre las paredes laterales. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes?
¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, ingeniero. No, Ok. Continuaremos entonces. Veamos ahora lo que denominamos el medio continuo fluido. ¿No? La denominación del medio continuo fluido es una hipótesis que se debe asumir para que podamos explicar el movimiento de un fluido. Es decir, si nosotros tenemos un fluido que se mueve sobre una superficie, lo que se hace es tomar un subconjunto de esta superficie. Este subconjunto tiene la versatilidad de que toma a las partículas de fluido. Y puede contener, si deseamos, mucho más de manera interna a las moléculas de fluido. Y así podemos ir diciendo que contiene a lo que se denomina los átomos de fluido. Esta hipótesis nos dice la distribución de la materia en el espacio es continua. Es decir, no hay lugares vacíos. Esta es una hipótesis que estamos haciendo, ¿no? Estamos asumiendo que eso es verdad. Nosotros sabemos que en realidad no lo es, porque como ustedes saben, ¿no?, en un líquido las moléculas se encuentran distanciadas. En un sólido están mucho más unidas, ¿no? Es decir, si hacemos un análisis molecular, en un sólido existe un alto grado de cohesividad entre las moléculas. En cambio, en un líquido, este grado de cohesividad es menor. Y en un gas es casi nula. Nosotros vamos a asumir que están distribuidas de manera continua, nos dice. ¿Qué significa eso? Que no hay lugares vacíos en esta distribución de masa.
Vamos a asumir que todas están lado a lado. Una distribución continua. El medio continuo es un medio en el cual toda la región está ocupada por materia. Similar hipótesis manejan en la parte de teoría de resistencia de materiales, ¿no? En la mecánica del medio continuo, porque asumimos que todos los átomos están orientados según una misma dirección. En el caso de un sólido, saben que estos átomos respetan una estructura cristalina. Y en el caso del sólido, en realidad, esta es la posición, ¿no? Los cristales no están orientados según una estructura ordenada, pero se asume de que todos los cristales de un sólido están orientados según una misma dirección y en consecuencia no varían las propiedades de la materia. Semejante hipótesis también la tenemos que hacer en los medios fluidos. Presión. Ya hemos visto que la presión básicamente es una componente del esfuerzo normal de las fuerzas que están sometidas a la superficie de un fluido. Vamos a definir básicamente como la presión en un medio fluido continuo como el promedio de la fuerza normal sobre la unidad de área limitante. Es decir, entonces, la presión es el límite cuando el área tiende al área asterisco de la fuerza normal por unidad de área, donde el área asterisco es el área menor que rodea al punto de aplicación de F, ¿no? Por ello, asumimos que la presión es la derivada de la fuerza normal con respecto al área. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Creo que ninguna. Vayamos al siguiente punto. Densidad. Para nosotros la densidad se define
En este caso vamos a definirla como densidad media, puesto que sabemos que dependiendo de la cantidad de fluido encerrada o delimitada en un cierto volumen, ¿no? Entonces, la densidad media en un medio fluido se define como la masa contenida en el volumen limitante. ¿No? Entonces, si este es un cuerpo de masa M, ¿no?, y de volumen B, y tomamos un punto de ese cuerpo, hay un diferencial de volumen, si ustedes quieren, ¿no?, o lo que es un volumen limitante. Por lo tanto, la densidad, que usualmente es masa sobre volumen, vamos a definirla como un valor promedio de, pondremos aquí densidad de manera general, el límite cuando el volumen tiende a B asterisco de M sobre B, siendo B asterisco el volumen que rodea al punto Q, lo llamaremos, en el medio continuo. De ahí podemos concluir que la densidad es la derivada de la masa respecto al volumen. Todo esto obviamente en el campo diferencial. Veamos ahora qué sucede entre la comparación de líquidos y gases. Ambos términos engloban lo que llamamos fluidos. Pero la diferencia esencial radica de la siguiente manera. Un líquido ocupa un determinado espacio limitado por la superficie que lo contiene. Aquí es clave el término un determinado espacio. Estamos queriendo decir ahí que no lo contiene, que no ocupa todo el espacio. En cambio, un gas
llenan completamente el espacio que los contiene. La diferencia radica en la respuesta técnica a la acción de una determinada fuerza. Es decir, por ejemplo, un líquido tiende a ocupar una cantidad del espacio limitante. En cambio, un gas ocupa todo el espacio disponible por la superficie. Aquí hay otra característica. Ambos son compresibles. El grado de compresibilidad se mide por el llamado coeficiente de compresibilidad. Generalmente simbolizado por beta, es igual a menos 1 sobre el volumen por la derivada parcial del volumen respecto de la presión, considerando que el proceso sea una temperatura constante. El signo menos significa de que estamos disminuyendo, comprimiendo. Va a haber una diferencia de volúmenes donde inicialmente va a ocupar, por ejemplo, un volumen B1 y luego del proceso va a ocupar un volumen B2 que es menor a B1. Por eso viene el signo menos. También se utiliza el denominado módulo de elasticidad volumétrico. Simbolizado por K, se define como 1 sobre el coeficiente de compresibilidad, que en nuestro caso va a ser menos el volumen por la derivada parcial de la presión respecto al volumen, igual de un proceso a temperatura constante. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes?
¿Alguna duda hasta ahí? No, ingeniero. Bien. Veamos un ejemplo. Nos dicen comparar los valores de disminución porcentual para volúmenes idénticos de agua y aire. Los cuales incrementan su presión en 10 kilogramos por centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad volumétrico del agua es de 2 por 10 a la cuarta kilogramos por centímetro cuadrado. Asumir que el volumen 1 es de 1 metro cúbico y la presión inicial también es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces nos está pidiendo comparar los valores de disminución porcentual de volúmenes idénticos de agua y de aire. Es decir, tenemos agua que tiene una superficie libre que está sometida a una presión P sub 1. Inicialmente tiene un volumen 1. Y tenemos aire. Vamos a tomar un equipo cilindro pistón. Un volumen 2, vamos a ver, y esto está a una presión P sub 2 que se va a disminuir también. El proceso dice que es a temperatura constante. Y obviamente por efecto va a haber una disminución de volumen, delta B, que no sabemos cuánto va a ser tanto en el agua como en el gas. Entonces, el módulo de elasticidad volumétrico es igual a menos el volumen, la derivada parcial de la presión respecto al volumen, en un proceso a temperatura constante. ¿Sí? En este caso vamos a tomar volumen 1, que es el volumen inicial. Ahora bien, la presión 2 dice que aquí incrementa en 10, es decir, si había una presión inicial de 1, al incrementar en 10, va a ser 11 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? La presión 2.
Entonces, ¿a qué sería igual el valor de la disminución porcentual de volumen? En este caso, delta B, ¿no? Eso va a ser igual, tomando nuestra ecuación, como va a haber una disminución menos delta B con respecto al volumen 1 por 100%, ¿no? Pero de aquí, delta B es menos volumen 1 delta P sobre K. Entonces, al reemplazar, volumen 1 se va a simplificar y nos va a quedar delta P sobre K por el 100%. Entonces vamos a tener delta P, que es presión 2 menos presión 1 sobre K por el 100%. Presión 2, 11 menos presión 1, que es 1 sobre K, que es por 10 al 2 por 10 a la cuarta en el caso del agua, por 100. ¿Cuánto es el porcentaje de disminución de volumen en el caso del agua, por favor? ¿Cuánto le sale eso, chicos? 0,05, Inge. 0,05%. Dense cuenta, en el caso del agua, al incrementar 10 kilogramos por centímetro cuadrado la presión, el cambio de volumen es 0,05%, casi nada, ¿eh? Casi nulo. En el caso del aire, como es un gas, vamos a asumir que en el caso del aire, asumiendo que es un gas ideal, porque si no, no tendríamos alguna forma de hacer una comparación, a que es igual la presión por volumen. Número de moles, constante universal de los gases por temperatura. Pero como la temperatura es constante, presión 1, volumen 1, es igual a presión 2, volumen 2. El porcentaje de disminución de volumen, hemos dicho, va a ser menos delta B con respecto al volumen 1 por 100. Esto es igual volumen 2 menos volumen 1 sobre volumen 1 por el 100%. O lo que equivale a decir 1 menos volumen 2 sobre volumen 1 por 100. Pero de esta ecuación, volumen 2 sobre volumen 1 es presión 1 sobre presión 2. Entonces, el porcentaje de cambio de volumen es 1 menos presión 1 sobre presión 2 por 100. Uno menos 1 sobre 11 por 100. ¿Cuánto les sale ese cambio de volumen, jóvenes?
¿Cuánto le sale? 90.9, ingeniero. 90.9%. ¿Qué significa eso? Fíjense que en el caso del aire, el volumen cambia en un 90.9%. En cambio, en un líquido, el volumen cambia solamente en un 0.05%. Esa es la diferencia que existe entre un líquido y un gas, ¿no? Un gas es compresible. Un líquido es incompresible. Tomando en cuenta esas diferencias, vamos a poder manejar los fluidos de manera general. Veamos otras propiedades de los medios fluidos. Dentro de las propiedades de los medios fluidos vemos, ustedes ya han visto lo que se denomina como peso específico. El peso específico se define como el peso de la unidad de volumen de un medio fluido. Simbolizado generalmente por gamma, es igual al peso por sobre volumen. Como el peso es masa por gravedad sobre volumen, llegamos a que masa sobre volumen es densidad. El peso específico es densidad por gravedad, ¿no? De la misma manera también utilizamos el denominado volumen específico. El volumen específico se define como el volumen ocupado por la unidad de masa fluida. En este caso vamos a decir volumen específico como V sub S, volumen por unidad de masa fluida. Esto, si escribimos, puede escribirse como masa sobre volumen, lo mismo que es 1 sobre densidad. Por lo tanto, volumen específico es 1 sobre densidad, o equivale a decir, si despejamos de aquí la densidad, peso específico sobre gravedad, y su inverso sería gravedad sobre peso específico. Generalmente en los fluidos se utiliza el llamado peso específico relativo, que es la misma definición de densidad relativa.
En nuestro caso, se define como el peso de un medio fluido comparado con el peso de un volumen idéntico de agua en condiciones normales. Entonces, generalmente simbolizado por S, es el peso del medio fluido comparado con el peso de un volumen de agua en condiciones normales. Como el peso es peso específico por volumen, entre peso específico del agua por volumen de agua, y considerando que el volumen ocupado por ambos líquidos va a ser el mismo, entonces esto es igual a peso específico sobre peso específico del agua. En el caso del agua, el peso específico es igual a 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico. Como sabemos también que es peso específico es densidad por gravedad, entonces tendríamos densidad del fluido por gravedad, densidad del agua por gravedad. Simplificando, también el peso específico relativo es igual a la densidad del fluido entre la densidad del agua. También se maneja lo que es la denominada viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática se define como la relación existente entre la viscosidad dinámica comparada con la densidad del fluido. Utilizando la mu de Poisson, el coeficiente de viscosidad cinemática es mu sobre la densidad del fluido. Entonces, podríamos decir que este coeficiente de viscosidad cinemática es mu y 1 sobre ρ es el volumen específico. O también mu por gravedad sobre el peso específico del fluido. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, ingeniero. No, todo claro. Ninguna Inge. Bien. Una de las propiedades en los fluidos es la llamada tensión superficial.
Para explicar lo que es la tensión superficial, debemos de decir lo siguiente. Si tenemos un medio fluido, entonces hay dos fuerzas que se dan al interior del fluido cuando tenemos moléculas del mismo fluido. Es decir, aquí existen fuerzas No, pues nada. entre las moléculas de los elementos del medio fluido. Estas fuerzas se llaman fuerzas cohesivas. Pero en la superficie del medio fluido tenemos las moléculas del medio fluido y las moléculas del medio ambiente. Entonces, aquí existen fuerzas que las vamos a llamar F sub A y que se las define como fuerzas adhesivas. Las fuerzas cohesivas son fuerzas de atracción gravitatoria. Que se dan en las partículas de la misma naturaleza. Por el contrario, las fuerzas adhesivas son fuerzas de atracción gravitatoria entre partículas de distinta naturaleza. Como resultado de estas fuerzas, tanto cohesivas como adhesivas, entonces podemos definir la fuerza debido a la tensión existente en la superficie entre las moléculas de distinta naturaleza. Esa fuerza de tensión superficial es igual a la fuerza resultante de todas las fuerzas adhesivas menos la fuerza resultante
de todas las fuerzas cohesivas. A esto se denomina fuerza de tensión superficial, ¿no? Entonces, la fuerza de tensión superficial es la fuerza resultante entre fuerzas adhesivas y cohesivas que actúan sobre las partículas libres del fluido. La fuerza de tensión superficial es proporcional a la longitud de la superficie libre. Entonces, asumiendo que esta es una fuerza de tensión, también podríamos decir que la fuerza de tensión superficial es igual a la tensión superficial por la longitud de la superficie libre entre el fluido y el medio circundante. Este coeficiente es el llamado coeficiente de tensión superficial. Y que obviamente está en kilogramos por centímetro, ¿no? Veamos un ejemplo. Nos dice, a ver, veamos. Dice, un pequeño alambre de acero de 20 centímetros de longitud y 6 milímetros de diámetro con peso específico 8, flota en la superficie de un líquido hundido hasta su mitad. Determinar el valor de la tensión superficial del líquido en el que flota el alambre. Tenemos un medio fluido y aquí está un alambre. Flotando en el líquido. Este tiene una longitud L y nos piden hallar el coeficiente de tensión superficial. Si lo vemos desde este punto,
dice que flota hasta la mitad, ¿no? Aquí tiene un diámetro D. Si lo vemos en perspectiva, entonces está flotando por su mitad. Entonces va a haber una fuerza resultante entre el medio ambiente y el líquido, que son las fuerzas cohesivas y adhesivas, ¿no? Y obviamente aquí está la fuerza de tensión superficial y el peso del alambre. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y sería fuerza de tensión superficial menos peso del alambre igual a 0, ¿no? Porque no está moviéndose. Entonces, la fuerza de tensión superficial es igual al peso del alambre. Ahora bien, nos dice que la fuerza de tensión superficial es el coeficiente de tensión superficial por la longitud de la superficie libre. En este caso, como está flotando a la mitad, tenemos D y tenemos L. Por la otra parte, tenemos D y obviamente también hay un L. Entonces, la longitud de la superficie libre es 2 veces L más 2 veces D, que sería 2 veces la longitud del alambre más el diámetro. Entonces, la fuerza de tensión superficial es 2 veces coeficiente de tensión superficial por L más D. Por otra parte, peso es masa por gravedad, si ustedes desean. Pero también puedo tomar en cuenta como peso específico por volumen. Peso específico es igual a peso específico relativo por peso específico del agua, y el volumen, en este caso, que es el volumen del alambre, que es pi diámetro al cuadrado cuartos por longitud. Entonces, vamos a tener, igualando o reemplazando en nuestra ecuación, dos veces sigma L más D igual a S gamma 0 o sigma sub 0 pi diámetro al cuadrado L cuartos.
De aquí despejando el coeficiente de tensión superficial, peso específico relativo por peso específico del agua y diámetro al cuadrado L. El 2 va a pasar a dividir 8 sobre L más diámetro. Ese es 8. Peso específico del agua vamos a tomar como 1 por pi. Diámetro. Diámetro dice que es 6 milímetros de diámetro. Eso equivale a decir en metros 0,49, en este caso 0,6 al cuadrado por la longitud que es 20 centímetros, solo llevaremos en centímetros. Ahí está 0,6, está bien, porque 10 milímetros hacen 1 centímetro. Entonces 0,6, L que vale 20 sobre 8 por 20 más 0,6. ¿Cuánto le sale el valor del coeficiente de tensión superficial? Jóvenes. $1,10, Inge. 1,10 kilo, en este caso gramos por centímetro. Porque hemos tomado como peso específico del agua 1, ¿no? Por eso hemos reemplazado 1 gramo por centímetro. Listo. Entonces sería el peso específico, el coeficiente de tensión superficial del medio fluido. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Todo bien, Inge, está bien. Nos tentamos del 2 al 5 de septiembre. Bien. Entonces, habríamos acabado ya este capítulo, el de los conceptos fundamentales. Ya podríamos entrar al siguiente capítulo, que es el capítulo 2, que corresponde a la estática de fluidos. Esto ya podemos avanzar el día viernes. Entonces, déjenme guardar. El día viernes ya les voy a pasar los apuntes hasta lo que concluyamos. Voy a detener la grabación.